La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sv, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Lo invocó la semana pasada Eugenio Calderón. El periodista deportivo. De ahí lo invocó la audiencia. Y obviamente nosotros aquí que queremos hacer un montón de preguntas. ¿O no, Emerson? Sí, compañero. ¿Verdad? Tengo un montón de preguntas. Y tiene rato de no hablar Y- en público. Sí, bueno, y es que a Eugenio lo invitamos porque él manifestó que quería ser el nuevo presidente de la Fast Food, ¿verdad? También, que iba a buscar eso, que al final no le entendí si lo va a buscar o no. Mira, a mí me quedó la impresión que lo que está es, ¿cómo es? Moviendo el avispero. Sí, la impresión que nos dio al final es que él busca que se hagan las cosas bien. Va. Y entonces está aquí ya con nosotros y agradecemos mucho que esté con nosotros Humberto Sáenz Marinero. Él es el presidente del Comité de Regularización de la Fast Food. Bienvenido, Humberto. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Buenos días, Tony. Buenos días, Diana. Un gusto estar aquí. Estábamos recordando hace un momento que este fue el primer programa que visité justamente cuando asumí el rol de presidente de la Comisión de Regularización, así que siempre un gusto estar aquí. Eso fue en agosto del 2022, duró un año y lo renovaron un año más y terminan este próximo 31 de agosto. Así es. A ver, y en aquel entonces, y para entrar en materia, la FIFA les dio ciertos mandatos Sí, que voy a enumerar. Gestionar la actividad diaria de la fast food, o sea, el día a día. eso parece simple, pero tiene un montón de cosas ahí en medio. Revisar los estatutos de la fast food y otra reglamentación si fuera necesario y garantizar que cumplan plenamente con los requisitos contenidos en los estatutos de la FIFA y en los de la CONCACAF antes de someterlos a la aprobación del Congreso de la fast food. Sí. Ahí no dice nada de la homologación con el tema INDES. Bueno, pero se sobreentiende que hay un Está- tema vinculado. está como implícito. Sí, claro. Ok. Organizar y llevar a cabo elecciones al Comité Ejecutivo de la Fast Food para un mandato de 4 años, de conformidad únicamente con los nuevos estatutos de la Fast Food. Así es. Por eso te decía que estaba implícito el asunto, porque los estatutos deberían ya estar debidamente aprobados y deben entrar en vigencia antes de realizar esa elección. Encargar una auditoría completa de las finanzas de la Fast Food para implementar mecanismos y procesos que garanticen prácticas de buena gobernanza. En aquel entonces, no recuerdo la fecha, pero tú nos decías, no hemos podido avanzar en ese tema porque la Fiscalía, que llegó antes que ustedes, había retirado un montón de información a la que ustedes no tenían acceso. Correcto. Y Eso ya- se solucionó y efectivamente pudimos tener acceso a finales del año pasado. O sea, la auditoría ya está. La auditoría está en marcha, voy a decirlo así, pero lo que dependía de nosotros, es decir, del Comité de Regularización, eso ya fue completado. Y por último, establecer una estructura idónea para la correcta gestión de los fondos de desarrollo que proporcionen la FIFA y la CONCACAF de manera que posibilite la inversión de ambas entidades en el fútbol salvadoreño. Bueno, Correcto. ahí está marcada la cancha. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los resultados? En casi Humberto? 2 años. Ajá. Bueno, yo la verdad que me siento muy, muy satisfecho de poder decir que el trabajo está prácticamente finalizado. De las tareas que nos encomendó la FIFA, la única que no ha podido ser implementada es la elección de nuevas autoridades. FIFA está, por supuesto, consciente de eso. Me agrada también que todas estas tareas han ido siendo realizadas de la mano y recibiendo las instrucciones y siguiendo las directrices de FIFA y en los tiempos que FIFA así lo ha estimado oportuno. Habíamos conversado también, creo, en un programa que me invitaron de manera previa sobre el tema de los estatutos, que parecería que es la única tarea que se nos había asignado, y esa es una de las tantas tareas que se nos habían asignado, además de otras reglamentaciones que también tenían que responder a la normativa FIFA y que aquí no existían. Y el tema de los estatutos, por ejemplo, que yo sé que es el asunto que más se cuestiona o que más se comenta en público,
y sobre lo que hay más expectativa, es un tema en donde la comisión no arrancó o no inició con su tarea mientras FIFA no nos dio el banderillazo de salida. Es decir, nuestro mandante o nuestro jefe, si se le quiere llamar de alguna forma, es FIFA. Y mientras FIFA no nos decía, pueden iniciar con los estatutos, pues nosotros no podíamos iniciar con los estatutos. En el momento que FIFA nos dijo, eso fue en enero de este año, arranquen, inicien con los estatutos, comiencen a trabajar ya en esa subtarea, porque la segunda tarea que leíste tiene varias subtareas, y esa es una subtarea, los estatutos. Pues en enero arrancamos, iniciamos la segunda semana de enero, si no mal recuerdo, y nos habremos tardado 5 semanas, en jornadas intensas, donde elaboramos este borrador de estatutos, y una vez que terminamos, bueno, hicimos una revisión también de forma, y una vez que estábamos relativamente satisfechos con lo que ya teníamos, pues lo compartimos con FIFA. Recuerdo bien que fueron 2 versiones, una primera versión que se habrá enviado como entre el 20 y el 22 de febrero, más o menos, y una segunda versión con unos ajustes menores que le enviamos la primera quincena, a finales de la primera quincena de marzo, 13, 14 de marzo, por ahí. Son las 2 versiones, una versión más ajustada que la que enviamos en febrero, con, como digo, ajustes menores o de digitación. Quedémonos ahí en marzo, junio, julio, agosto. Marzo, abril, compañero. Marzo, abril, mayo, junio, julio. gracias. 5 meses. O sea, FIFA tiene ese documento desde hace ratos. Y en ese documento... En una primera versión desde febrero, en realidad. O sea, ajá. Y esos estatutos ya están homologados con las exigencias de INDES o de las leyes de la Ley General de Deporte, ¿no? Desde nuestra perspectiva, nosotros hemos cumplido con la tarea. Nuestra tarea era efectuar una propuesta de estatutos que cumplieran con la normativa FIFA, que cumplieran con la normativa CONCACAF y que fueran susceptibles de ser registrados y, por lo tanto, eso implica que deben cumplir con la normativa local. Esa era, digamos, la tarea que se nos había encomendado y nosotros pensamos que esa tarea está cumplida y por eso enviamos los estatutos a FIFA, que los tiene en revisión desde ese momento que nosotros lo enviamos. Emerson se está mordiendo la lengua. Sí, nos levantó la mano Humberto, ahí. Buenos días. A ver, ¿cuál de estos? Porque yo leí que habrá sido febrero, por ahí marzo, que decía declaraciones del presidente del INDES, porque sé que hay una buena relación con la FESFUT y la normalizadora, que iba por buen camino el poder homologar estos estatutos, que es de lo que más se ha hablado en todo lo que se ha hecho. Yo les he dicho que les han ordenado la casa a la finca que tenían. ¿Qué borrador de esto se le presentó al INDES para que dijera que van por buen camino, o el INDES todavía no los ha visto, o el presidente del INDES en este caso? Nosotros no le presentamos un borrador. Nosotros lo que le presentamos fueron las grandes líneas de lo que traen los estatutos. Por supuesto que para hacer esta presentación pedimos autorización previa a FIFA, quien nos la concedió. Tuvimos una reunión, los 4 miembros del comité, con el presidente del INDES, y le describimos a grandes rasgos cuáles eran las novedades que traían los estatutos y cómo es que nosotros pensábamos que esas novedades permitían cumplir con la normativa FIFA, con la normativa CONCACAF y con la normativa local. Y en ese momento a él le parecieron nuestras propuestas. Que, como digo, cuando tuvimos esta reunión, el día exacto no lo recuerdo, pero cuando tuvimos esta reunión sí recuerdo que ya los estatutos se los habíamos enviado a FIFA. Ahora, esos estatutos, y tú nos explicarás por qué no los podemos conocer el público, el pueblo salvadoreño, la afición, vaya. Porque será FIFA quien los divulgue o será FIFA quien dé la autorización a quien corresponda para que se divulgue. Es que yo creo que aquí se nos olvida que estamos hablando de entes privados, se nos olvida que no estamos hablando de instituciones públicas. Es cierto que hay un interés del público en conocer las cosas, pero yo te pongo un parangón con este asunto. La educación es de interés público. Hay muchos colegios privados también, y estos colegios privados no andan por ahí divulgando todo lo que sucede, salvo lo que, de acuerdo a la normativa que les resulta a ellos aplicable, tienen que divulgar. Bueno, pues es exactamente lo mismo. Entonces, FIFA, que es, insisto, nuestro mandante, es quien ha decidido
que va a revisar a través de sus propios personeros, a través del departamento jurídico de los abogados internos de FIFA, si esto que nosotros pensamos que cumple es así o no. Nosotros nos quedamos esperando que ellos nos enviaran sus recomendaciones o sus observaciones, sus modificaciones, lo que fuese, pero bueno, sé que están en muchas otras tareas y eso no ha sucedido. Entonces, o sea, de marzo para acá, digamos, FIFA no les ha dicho a ustedes si lo que ustedes le enviaron aplica, o sea, es aprobable. No hemos tenido una respuesta, ¿verdad? Solo sí sabemos, porque obviamente le damos seguimiento al tema, es algo que preguntamos con frecuencia, con alguna recurrencia, y lo que se nos dice es que está en proceso de revisión. O sea, ustedes le presentan la propuesta a la FIFA. Correcto. ¿Verdad? Y a esta altura no ha habido ninguna observación. ¿Tiene un tiempo límite la FIFA para decir estos estatutos están o esta propuesta está avalada? Y tiene que ver, pregunto, si pudiese coincidir con la fecha hasta cuando llegue el comité de regularización, que actual, nos decías, llegaría hasta el 31 de agosto, de Correcto. acuerdo al mandato FIFA. Así es. Yo no puedo decir que FIFA tiene un tiempo específico. FIFA se tomará el tiempo que estime apropiado para decidir si esta propuesta se ajusta o no se ajusta. Puede ser hoy mismo, puede ser mañana, puede ser dentro de 2 meses. Yo no podría decir, no me aventuraría a decir en qué momento FIFA va a tomar una decisión. Hay fechas ciertas, como tú bien dices, la fecha 31 de agosto es una fecha cierta, en ese día expira nuestro mandato, pero eso es distinto al tiempo que FIFA se pueda tomar para decidir si estos estatutos, a su juicio, cumplen con la normativa FIFA, con CACAF y con la normativa local. Voy a ser alcanzativa, voy a ser alcanzativa. Y la FIFA podría decir, este comité de regularización lo voy a prolongar por 1 año más, y podría hablar del avance de los estatutos y decir, por ejemplo, quiero que este comité continúe, porque con ellos hemos iniciado este proceso de estatutos, que es parte neurálgica de ordenar el fútbol a nivel local, y continuar ustedes en el proceso. Porque esa es la otra pregunta, si tú quieres seguir y los demás quieren seguir en eso. Cuando nosotros fuimos contactados originalmente por FIFA, habrá sido más o menos entre julio del año 2022, más o menos. 2022. Junio, julio del año 2022, por ahí. Cuando nosotros fuimos originalmente contactados, se nos hizo ver que el periodo para el cual íbamos a ser designados iba a ser de 1 año, ¿verdad? Y con ese entendimiento nosotros aceptamos. Sin embargo, se nos hizo ver desde el principio que era posible que FIFA tomara la decisión de prorrogar ese periodo. Aceptamos esa condición, por llamarlo de alguna forma. En aquel momento nosotros pensábamos que esa prórroga podía estar siendo una prórroga de un par de meses, 2, 3 meses, y dijimos no tendríamos ningún problema en extender el periodo por 2 o 3 meses más. Cuando estaba llegando a su culminación el primer año de nuestra gestión, y nosotros sabíamos que no habíamos iniciado con la tarea de los estatutos, porque FIFA no nos daba el banderillazo de salida, es decir, nosotros por supuesto que queríamos empezar a elaborar, pero FIFA nos decía, aguante, yo les voy a decir cuándo. O sea, la pauta la da FIFA, eso hay que entenderlo también. Así es, la pauta la da FIFA, eso es así. Entonces, pero como nosotros veíamos que eso no había sido algo en que nos habíamos podido involucrar, digamos que teníamos algún presentimiento de que FIFA podía estar interesada en prorrogar quizás ya no 2, sino algunos meses más. Nos enteramos de esto casi al vencimiento de nuestro periodo también, yo te diría unas 3 o 4 semanas antes de que venciese nuestro primer periodo, nos enteramos oficialmente que FIFA quería prorrogar por 1 año más nuestro mandato, nos consultó y hubo alguna duda entre algunos de los miembros, pero al final los 4 dijimos que sí. Hoy ya estamos en este barco, dijeron. Démosle. Sí, como te digo, ciertas dudas se manejaron, sobre incluso la posibilidad de recomponer un poco el equipo en ese momento, pero al final los 4 dijimos, bueno, vamos adelante, terminemos esta tarea.
Y como ya podíamos empezar a ver el tema de los estatutos, o ya veíamos que podríamos empezar con ese asunto, entonces dijimos, ahora sí, esta quizás es una de las tareas que más nos gustan, porque la experticia que teníamos varios de los miembros de la comisión nos permitía entrarle a eso de manera más decidida. Pero cuando se fue acercando ya el vencimiento de este segundo año, y identificamos que los plazos se estaban agotando, sobre todo para el cumplimiento de una de las tareas, entiéndase, la elección de nuevas autoridades, ya no dan los plazos para elegir nuevas autoridades, porque primero tienen que aprobarse los nuevos estatutos y después tienen que venir una elección. Esos plazos ya no dan. Y eso no es que no dan desde el día de hoy, no dan desde hace varias semanas, ya no. Sí, porque es un proceso que desde hace rato ya los plazos no te dan para el 31 de agosto. Entonces, cuando vimos que eso no iba a ser posible, por supuesto comenzamos a tener algunas conversaciones y dentro de nuestra insistencia en identificar cuál era el estatus de los estatutos, pues también tuvimos algunas conversaciones haciéndolo notar a los amigos de FIFA, a nuestros mandantes, que los miembros de la comisión terminábamos el 31 de agosto. Yo lo he dicho públicamente varias veces, nuestro mandato finaliza el 31 de agosto y no hay interés de los miembros de la comisión en mantenerse. Nosotros estamos convencidos de que sea cual sea la decisión que ya anunciará FIFA, porque FIFA ya ha tomado una decisión y la anunciará muy pronto, la anunciará en horas o en muy pocos días. O sea que la FIFA sí va a hablar antes del 31 de agosto. Claro, FIFA hablará. Okay. No somos nosotros los que vamos a hablar, va a hablar FIFA. El gran titular es, la FIFA se va a pronunciar. Sí, por supuesto. Antes del 31 de agosto. Claro, por supuesto que sí. Y el 1 de septiembre, ¿quién amanece ahí? ¿A quién le van a dar las llaves? FIFA hablará. Yo lo que les estoy diciendo es que desde hace mucho tiempo, desde hace meses, cuando identificamos que estos plazos ya no daban, nosotros hicimos ver que no había ningún interés de los miembros de la comisión en mantenerse. Estamos convencidísimos de dos cosas. Uno, que nosotros ya terminamos la tarea que se nos había encomendado, la terminamos. Puede gustarles a algunos, puede no gustarles a otros, pero nosotros ya terminamos. Lo único que no se va a poder hacer, no porque nosotros no querramos, sino porque no aparecieron los estatutos inscritos, porque FIFA los mantiene en revisión, es la elección. Pero todas las demás tareas de nuestra parte están concluidas, absolutamente todas. Entonces, por eso, número uno, nosotros no queremos continuar, ya terminamos lo que nos habían encargado. Y número dos, porque estamos convencidos que en toda organización, sin discusión alguna y sin excepción alguna, en toda organización se necesita refrescar a las autoridades cada cierto tiempo. Y creo que 2 años en un comité de regularización, primero que El Salvador ojalá no permanezca en una regularización permanente, y segundo, si El Salvador se va a mantener en una situación de regularización de FIFA, pues tienen que aparecer nuevas personas, eso es un hecho. Vaya, lo primero es entender, porque hay una concepción generalizada de que ustedes están obligados a hacernos saber a nosotros, los salvadoreños, todos estos documentos. Eso no es así, no, eso claro. Que nos quede claro. Yo estoy obligado a seguir las instrucciones de mi mandante y a reportar cada 15 días y cada 30 días, como en efecto lo hacemos, a CONCACAF y FIFA, y eso es lo que hacemos. La otra pregunta, porque desconociendo el mundo del fútbol nacional, si el 31 de agosto termina la gestión de ustedes, ¿qué plazo había por parte de las autoridades del INDES bajo la ley general de los deportes, de que esos estatutos debían estar inscritos no estoy seguro si te o como sea la palabra? No creo haberte entendido la pregunta. O sea, ¿qué pasa si el 31 de agosto los estatutos no están reconocidos por el INDES? ¿No pasa nada? Bueno, insisto, sí. FIFA en las próximas horas explicará cuál es su plan. Hay un plan, FIFA lo explicará. Yo lo que puedo decir hasta este momento es que nuestro mandato vence el 31 de agosto y nosotros, como ya lo expresamos públicamente varias veces y como lo expresamos internamente y como se los expresamos a nuestros amigos en FIFA, nosotros terminamos el 31 de agosto. Ahora, hay unas credenciales que otorga el Instituto Nacional de los Deportes para poder funcionar de manera legal. Eso. Esas vencen el 31 de agosto. Las nuestras. Las de ustedes. Ahora sí. A lo que quiero llegar.
Si FIFA designa a alguien más para continuar con el trabajo a partir del 1 de septiembre, tiene que negociar otras credenciales con el INDES para poder funcionar de manera legal o esas, porque yo lo digo así, porque al parecer para funcionar de manera legal les digo que no puede hacer trámites de bancos o pagos y todo lo demás. Como cuando se te vence el DUI. El día a día. El día a día. Entonces hay una chequera que tiene fechas para trabajar en el periodo del 2024. Esa chequera se le va a trasladar a la otra persona porque todavía hay espacio para poder trabajar de manera legal con las credenciales que, aunque se venzan, tengo entendido que hay una chequera que permite trabajar hasta que se acabe esa chequera. ¿O no es así, Humberto? No, pero quizás me voy a regresar a algo que es importante destacarlo. Cuando nosotros ingresamos, cuando nosotros asumimos este cargo, la relación entre la federación y el INDES estaba destruida, ¿verdad? Es más, no existía relación en el momento que nosotros entramos. Una de las cosas que, bueno, fuimos caminando en ello paso a paso, poco a poco, fue en reconstruir esas relaciones. Y el día de hoy, y utilizando la terminología con la que nosotros ejercemos nuestro cargo, esa relación está normalizada, esa relación está regularizada. Es una relación buena, es una relación cordial, es una relación donde se ha identificado cuáles son las responsabilidades que le competen a cada una de las organizaciones y es una relación en donde hemos podido coordinar varios esfuerzos conjuntos, entendiendo que si estamos hablando de fútbol, si estamos hablando de deporte, hay una visión compartida, ¿verdad? Entonces, eso me permite a mí vaticinar que esa colaboración que nosotros la hemos tenido y que además la agradecemos por parte de las autoridades deportivas, pues yo puedo presumir que va a continuar. Puedo presumir, yo no puedo hablar... La buena relación. Yo no puedo hablar por otros actores que no seamos nosotros, pero lo que sí puedo decir es que logramos regularizar esa relación. Y lo que estamos entregando es una relación regularizada como debe ser, porque la institución deportiva estatal pues no puede estar excluida de la gestión deportiva de ninguna federación. Yo eso lo he tenido clarísimo desde el principio. Y a pesar de que hay diferencias en otras áreas que no tienen nada que ver con el deporte, eso no ha sido impedimento bajo ningún punto de vista para que se realicen las cosas de manera conjunta, ¿verdad? Humberto, si dices que hay una situación regularizada con el INDES y que así la van a entregar ustedes y que en la reunión donde no le presentaron el documento total, sino que highlights de lo que traen los nuevos estatutos y que el INDES quedó bastante conforme, parto de ahí para hacer una pregunta, tú sabrás si la respondes o no, o hasta dónde llegas. ¿Va a cambiar la forma de elegir a las autoridades de la FESFUT en esos estatutos? Es decir, ¿el documento incluye una apertura y otro montón de cosas que se han venido pidiendo? No puedo entrar a detalles, de verdad que no puedo entrar. Y no puedo entrar a detalles, primero, no solo por que ha sido una instrucción de FIFA, sino porque quizás, y por lo menos para mí más importante, creo que las primeras personas que deben enterarse de cuáles son las novedades que traen estos estatutos son los miembros de la federación. Y ni siquiera a ellos se los hemos compartido. Y no se los hemos compartido porque FIFA nos ha pedido que no lo hagamos. Entonces, las primeras personas a quienes tenemos que ir, o tendrán que ir, o FIFA decidirá cuándo ir, nosotros siempre hemos pensado que deben ser los mismos miembros de la federación. ¿Quiénes son los miembros de la federación? Pues la primera división, segunda, tercera, entrenadores, árbitros, a quienes hay que socializarle estas novedades que incorpora. Lo que sí te puedo decir es que nuestra propuesta incorpora muchas novedades. Eso sí te lo puedo decir. Para mejor, supongo. Nosotros pensamos que es para mejor, sí. El fútbol necesita mejorar y parte, eso no es que por sí mismo lo va a lograr, pero parte de lo que se requiere es un mejor andamiaje estatutario, un mejor andamiaje representativo dentro de la federación, y eso es lo que nosotros pensamos que sí se ha hecho. Humberto, a mí me da, disculpen, pero es que no sé, me da así ñáñaras. Me hirve la cabeza. Sí, lo que pasa es que tú estás explicando profesionalmente cómo suceden las cosas, ¿verdad? Y yo creo que debemos de entender también que cuando tú trabajas para instituciones hay procesos que se siguen y que se respetan.
Y mientras tanto te han estado tirando piedras por todos lados y que no sé qué. Y la tergiversación de la información es lo que ha nadado en todo esto. Ahora, hay que, creo, dividir entre el mandato que les dio la FIFA y lo que deportivamente ha ocurrido con la selección mayor. sí, pero eso es otro, esos son otros 20 pesos. Ajá, entonces, yo creo que hay más desconocimiento de parte de todos que en realidad lo que está sucediendo. Entonces, pregunto, Humberto, ¿esto no se resolvería? Tal vez no ha habido la suficiente comunicación hacia el exterior o el acercamiento necesario a toda la prensa deportiva, a toda la afición, de manera que se tengan claros cuáles son esos procesos, cómo son esos procesos, o nos cuesta entender cómo son los procesos. Yo creo que cuesta entender, honestamente, porque nosotros hemos sido muy abiertos con la prensa, de verdad que hemos sido muy abiertos con la prensa. Ahí en el tiki-taka cada rato lo han tenido, sí, con nosotros aquí ha estado. En diferentes sí. medios, hemos hecho conferencias de prensa abiertas, hemos hecho conferencias cerradas, hemos, digamos, abierto varios canales de comunicación. Y en realidad siempre les hemos hecho notar exactamente lo mismo. Ustedes tienen que entender que nosotros somos una institución privada y que estamos en una situación de regularización. Es que nosotros no somos un comité ejecutivo normal, no somos producto de una elección dentro de la federación. A nosotros nos ha impuesto FIFA. Y nosotros, al responderle a FIFA, es hacia ellos quienes nos tenemos que dar la vuelta y explicarles. Y a veces pedirles autorización para hacer ciertas cosas, ¿verdad? No siempre, pero muchas de las actividades que nosotros hemos querido implementar han sido detenidas por instrucciones de FIFA. O por ejemplo, eso que tú estás diciendo de que FIFA se va a pronunciar en los próximos días es porque te autorizaron a que lo dijeras. Claro. Si no, no lo estuvieras diciendo. Por supuesto. Ajá. Humberto, te quiero ver la cara con la pregunta que te voy a hacer. ¿Encontraron irregularidades en las auditorías? Te voy a responder así. La auditoría se tardó que iniciara más de la cuenta, por lo que ya habíamos conversado en programas previos, pero a finales del año pasado pudimos obtener la colaboración de la Fiscalía. Ahí nos ayudó el INDES, por ejemplo, ahí nos ayudó el INDES empujando a que esa documentación nos la pudieran entregar en formato electrónico. Y una vez que nos entregaron esto en formato electrónico, se lo entregamos a FIFA, y FIFA designó a una empresa suiza, no es una empresa salvadoreña, una empresa suiza de auditoría que inició inmediatamente con esa auditoría. Vinieron representantes de esa empresa de auditoría en enero, tuvieron reuniones con casi todo el personal de la federación, incluidos nosotros, dieron un avant preview de por dónde andaban las cosas. FIFA les extendió los periodos de fiscalización y le pidió a esta empresa que viera también otros años. Está haciendo eso esa empresa. Esa empresa está justamente esta semana, está ahí en la federación, ha estado desde el lunes ahí en la federación, estarán hasta el viernes, siguen realizando su gestión, y una vez que ellos concluyan, darán su informe, eso es importante decirlo, una vez que ellos concluyan, darán su informe a FIFA. ¿Qué va a hacer FIFA con eso? Pues FIFA decidirá lo que quiere hacer con esa información. Dicho de otra manera, el resultado de esa auditoría no es entregado a la Comisión de Regularización, es entregado a FIFA. Eso. O sea, el auditoría Y nosotros no hemos hecho no es que Humberto Sáenz se ha puesto a realizar una auditoría. Y el pronunciamiento que podría hacer FIFA en las próximas horas, ¿es solo sobre los estatutos o sobre esa auditoría también o sobre otros puntos del mandato que les delegó? Se van a pronunciar sobre varias cosas, ¿Está demandada la comisión, la regularizadora, por Hugo Pérez o hay procesos pendientes o por una compañía ayudando con el tema de los derechos de transmisión? AGM. Sí. Bueno, nos han dicho, ¿y cómo va el proceso con el profesor Hugo Pérez? Pero perdón, Humberto, son las 8:37 y desde hace rato nos están pidiendo. No tiene hambre, compañero. Vaya. Okay. Sí, no tengo ningún problema. Aprovechémoslo. Vaya, pues no hagamos pausa. Al día de hoy no tenemos ningún proceso pendiente con el profesor Hugo Pérez. Eso se cerró en FIFA. El profesor Hugo Pérez decidió no recurrir y yo prefiero no entrar a las intimidades del caso porque ha sido siempre una política nuestra. Es un tema cerrado ya entonces. No entrar a discutir sobre los asuntos que se ventilan. Son conflictos, son litigios entre particulares y los litigios entre particulares se ganan o se pierden
ante las autoridades que lo resuelven y no ante la Vox Populi, ¿verdad? Si se pierde o se gana, es el juez o es el árbitro el que decide. Pero es ¿cuál fue caso cerrado, entonces? Ajá, pero ¿cuál fue Con FIFA sí. Con FIFA Ajá. sí. Así es. Pero ¿y no el profesor Pérez había demandado pues, de nuevo? Sí, y esto lo digo no porque a mí me gustaría decirlo, sino porque aparecieron noticias en algunos medios en donde FIFA tomó la decisión de declararse incompetente para conocer del caso y eso no fue recurrido ante el TAS por el profesor Hugo Pérez. ¿Ante el qué? ¿El TAS? ¿Qué es? Sí, es una especie de tribunal de arbitraje que conoce como una especie de apelación, por decirlo de alguna forma. Okay. Es el Tribunal de Arbitraje Deportivo, compañero. Okay. Entonces, si nos tuvieras que explicar así bien fácil, ¿en qué terminó eso? El día de hoy no tenemos proceso contra el profesor Hugo Pérez, ni él contra nosotros, no existe. Al día de hoy no existe. Sí existe un proceso con la empresa que con quien teníamos un contrato para la realización de algunos partidos de la selección mayor. Ahí sí existe un proceso un segundo proceso que está en marcha, el primero ya terminó. ¿Por qué fueron demandados? Ellos insisten en que nosotros hemos incumplido un contrato. Nuestra posición es que no hemos incumplido el contrato, al contrario, nuestra posición es que son ellos quienes han incumplido, entonces hay una demanda y una contrademanda. ¿Y nos puedes explicar cuáles son esos incumplimientos? Eso es lo que yo te decía, Diana, que siempre hemos pensado que no es conveniente discutirlo en público, te lo planteo de manera genérica. La empresa dice que la federación incumplió el contrato, la federación dice que la empresa incumplió el contrato, y como no pudimos llegar a un arreglo en la mesa que permitiera dirimir nuestras diferencias, entonces las hemos sometido como es lo civilmente utilizado. Lo legalmente, ajá. Es decir, es una forma civilizada de resolver una diferencia que tenemos con relación a un contrato. Hay quienes se escandalizan por eso, yo lo veo tan natural. O sea, está otra instancia viendo el proceso. Hay unos tribunales que decidirán quién tiene la razón, o si parcialmente tenemos la razón, o si ninguno tiene la razón. Ahora, pero esto dilata las cosas o es normal en un proceso, porque esto es como apelar a una decisión en la cual yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Entonces te vas a otra instancia. En el caso de esta empresa, en realidad ellos han iniciado un segundo proceso. Iniciaron uno hace meses, que lo anunciaron incluso públicamente en sus redes. Ese proceso se cerró y se cerró, digamos, a satisfacción de la federación, hasta ahí me voy a quedar. Y iniciaron ellos un segundo proceso hace como un mes, más o menos, un mes y medio. Y en eso estamos, ¿verdad? Y ya nosotros presentamos nuestra posición, en donde negamos lo que ellos sostienen y al contrario hacemos ver que quienes incumplieron fueron ellos. Entonces ya eso lo decidirá un tercero. Desde afuera, ¿nos ayudas a contextualizar a la audiencia, Emerson? Vaya, con AGM Sport Inc. lo que sucedió en esto, lo que por lo menos yo sé en relación a ese tema, era por la cesión de los derechos para poder organizar partidos de la selección fuera del país. Y hubo un tema con los partidos cuando llega la selección de Argentina, un partido que se tuvo para la selección de El Salvador, si no mal recuerdo fue en marzo. Hace como 2 meses. Marzo, que se especulaba si iba a jugar Messi y todo eso. Creo que fue marzo, abril, por ahí creo que habrá sido la fecha de este partido, no lo recuerdo exactamente. Y había un partido previo con una selección del Caribe, la cual se tuvo que mover, pero obviamente si vemos los niveles de selecciones con las cuales iba a enfrentar El Salvador, y Argentina había liberado el calendario y estaba El Salvador como una de las opciones para rival enfrentarse, se hace el cambio y se le pide a la selección del Caribe que si puede jugar en un periodo de los próximos días, a lo cual rechazó la selección del Caribe y que no se podía jugar para esas fechas, y ese partido en teoría lo había organizado AGM Sport Inc. y ahí ellos decían que se había roto la relación porque no se habían respetado los derechos de la forma de organizar los partidos. ¿Estás de acuerdo con la sí, contextualización? Digamos, más o menos se acerca bastante. Lo que yo les puedo decir es, la federación nunca ha tomado la decisión de acudir a un litigio si no considera que tiene la razón. Es decir, en aquellos casos en que nosotros hemos visto objetivamente que nuestra contraparte, por llamarlo de alguna forma, está en lo cierto, pues hemos reconocido y hemos procedido conforme. En aquellos casos en que
nosotros pensamos que nuestra contraparte no tiene la razón y no logramos convencerla de que nosotros la tenemos, entonces nos vamos a dirimir el asunto ante los tribunales que corresponden. ¿Civiles o deportivos? Preguntan aquí. Orestes Sí. Membreño, periodista deportivo. Bueno, estos son tribunales deportivos en realidad. Ahora tengo una pregunta yo, en relación que era favorable para la federación. Rubén de la Barrera renunció al cargo y había un dinero que él tenía que pagar. Sí. ¿Ya canceló el dinero a la federación? Ese fue otro caso que tuvimos. El profesor Rubén de la Barrera canceló parcialmente la cláusula de rescisión. Él hizo una interpretación del contrato con la que nosotros no estábamos de acuerdo. Se lo hicimos ver, intentamos negociar y cuando él nos dijo que no, entonces lo demandamos. Y las instancias deportivas correspondientes nos dieron la razón y ahora el profesor Rubén de la Barrera, ya pagó la cláusula de rescisión en su totalidad. Deuda saldada. Sí. Todavía me queda, no sé, o sea, el 1 de septiembre no puede amanecer acéfala la Fast Food. Deberá haber alguien ahí que la gobierne o varias personas. Esperen las noticias de FIFA. Y Por eso FIFA se va a pronunciar. En las próximas horas. Que eso es lo único que está autorizado a decir. Ajá. Ahora analicemos, porque los que estaban ahí, los que están todavía en la regularizadora, todos son abogados, ¿verdad? No, hay un ingeniero. Hay un ingeniero. La Que mayoría- parece más abogado, pero es la ingeniero. mayoría son abogados. En lo deportivo, ¿cómo calificarías tú la gestión? Porque les tocó Pero gestionar. qué bueno que me preguntes eso, porque hace un ratito dijiste esa parte de lo deportivo. Yo no lo veo aparte de lo deportivo, porque la primera tarea que tú leíste dice la gestión diaria. Ajá. Y la federación es una federación deportiva, es una federación de Bueno, fútbol. entonces, con más nos razón. toca ver la parte deportiva. Lo que pasa es que, esto lo he intentado explicar y creo que no he sido suficientemente claro, pero cuando nosotros estábamos en nuestro primer año de gestión, el horizonte que teníamos para hablar del producto principal de la federación, que se llama selección mayor, el horizonte que en ese momento teníamos no pasaba por el inicio del proceso de clasificación al Mundial, porque nosotros terminábamos en nuestro mandato original en julio, agosto de 2023, ¿verdad? Cuando se nos extiende el mandato por un año, nos damos cuenta de que viene la clasificación al Mundial, que empiezan los partidos oficiales. Entonces decimos, ojo, que ahora nos toca esta tarea a nosotros, ya no es a los que van a venir. Nosotros tenemos que dejar encaminado esto, porque nosotros podemos dejarlo encaminado o perderlo en este año que nos toca. Entonces fue que se empezaron a realizar ciertos cambios y se empezaron a tomar ciertas decisiones en el ámbito deportivo. Y el día de hoy, más allá de las críticas y que yo las entiendo perfectamente, lo cierto es que estamos dejando a la selección mayor con posibilidades de continuar avanzando en las próximas etapas de la clasificación al Mundial. Entonces, 4 de 6 puntos, perfecto, no era lo que queríamos, claro que no era lo que queríamos los 6 puntos, pero no nos quedamos con 3 puntos o con 0 puntos, nos quedamos con 4 puntos y eso permite seguir aspirando a clasificar. Y si se le da continuidad al proceso deportivo que hemos armado, que nadie lo había armado de verdad como está armado ahora en la federación, entonces yo creo que sí tenemos opciones, no solo con la selección mayor, sino con las otras selecciones también que son importantes y que vienen poco a poco mostrando que pueden ser competitivas, ya no digamos las selecciones femeninas en todas sus vertientes, pero también las selecciones masculinas en sub-20, sub-15, etcétera, que pueden empezar a dar algunas sorpresas interesantes si se le da continuidad a esto que está quedando armadito dentro de la federación. Ese armadito que queda en la federación. Expliquemos el armadito. No, porque a lo que quiero llegar es que aquí me voy a salir un tema de selección porque me voy a pasar a otra relación que ha tenido este mandato y este periodo de 2 años de la normalizadora. Ha sido la relación con la primera división de fútbol y los equipos del fútbol nacional, a donde muchos se han sorprendido que la normalizadora ha llegado a poner orden y han celebrado varias cosas que se han hecho por la normalizadora en organizar, y yo les digo, les ha ordenado, les ha corregido la plana y les ordena la casa a muchos equipos que para mí, llamados clubes, los dejo en equipos porque le falta mucho para hacer clubes en formación, a varios. Se espera que ese ordenado que queda permanezca así y no volvamos
a lo que teníamos antes en la organización de los equipos, porque han sido muy desordenados, Humberto, y eso lo vio usted durante esos 2 años que ha estado ahí. Se espera que continúe así, porque se puede ordenar esa casa y esté limpia siempre cuando venga la visita. Sí, no, totalmente. La segunda tarea que nos había encomendado FIFA no solo habla de estatutos, la segunda tarea habla de otra reglamentación si fuera necesario. Otra reglamentación si fuera necesario. Y ahí te pongo 2 ejemplos, hay varios, pero te pongo los 2 ejemplos para mí fundamentales que lo hicimos en nuestra gestión. Uno, los contratos con jugadores. Cuando llegamos nosotros y empezamos a ver los contratos con jugadores entre los equipos de primera división y los jugadores, bueno, todos los equipos en realidad, no solo de primera división, eran un desastre, de verdad lo digo, eran un desastre, pero estaban firmados. Y nosotros no tenemos la facultad para desconocer un contrato libre y voluntariamente firmado, pero eran un desastre esos contratos. Entonces dijimos, cuando venga la siguiente oportunidad de entrarle a esos contratos, lo vamos a hacer. Y lo hicimos. Y esos contratos hoy día son distintos a los que encontramos. Y lo segundo fue iniciar el proceso de licenciamiento de los equipos. El licenciamiento es una exigencia de FIFA y CONCACAF desde hace muchos años, 15 años más o menos. ¿Cuántas veces creen que se había hecho aquí en El Salvador? 0. Nunca se había iniciado un proceso de licenciamiento. No había un reglamento de licenciamiento. Entonces empezamos nosotros a elegir a las personas que iban a conformar la comisión de licenciamiento. Hicimos un reglamento de licenciamiento y establecimos un mecanismo que iba a ir por etapas, porque no se pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana. Y dijimos, vamos a arrancar con primera división, con el licenciamiento, después vamos con segunda y dejemos encaminado para que al final llegue tercera división también. Todos los equipos en Centroamérica eso ya lo hicieron hace años. Por eso es que no es sorprendente ver cierto tipo de resultados en las competiciones internacionales. No me sorprende a mí ver eso, porque los equipos no solo son más fuertes cuando contratan buenos jugadores, sino también cuando su estructura legal, su estructura financiera y su estructura administrativa están adecuadamente manejadas. Y eso es lo que está intentando el licenciamiento. El licenciamiento está intentando fortalecer a los equipos. No es un capricho de la Comisión de Regularización, ni mucho menos, sino un esfuerzo por fortalecer a los equipos. Esos procesos de licenciamiento en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala ya se terminaron, o bueno, se iniciaron hace muchos años, se concluyeron y se están perfeccionando en algunos otros países. Y aquí estamos arrancando apenas. ¿Y se están licenciando equipos o clubes? Ahí hay una cuestión semántica, ¿verdad? Que si son equipos, que si son clubes, el reglamento habla de clubes. Pero creo que ese es un tema más semántico que otra cosa. Pero lo que sí es que el reglamento contiene exigencias importantes en temas legales, en temas de infraestructura, en temas financieros, en temas administrativos, y eso es lo que los equipos poco a poco tienen que ir cumpliendo. Fíjate que yo no lo veo tan semántico, porque de lo que hemos hablado aquí a lo largo de varios años es que los que son verdaderamente clubes tienen ligas inferiores, tienen... Esa es la aspiración y esa es la exigencia de licenciamiento. Ajá. Esa es la aspiración a eso me refiero. Esa es la exigencia de licenciamiento. Y esa es otra de las cosas que para nosotros es un legado importantísimo, porque aquí, y entiendo, la gente se fija en el producto principal que es la selección mayor, pero la selección mayor es la punta del iceberg nada más en todo esto. Abajo hay toda una estructura y están todos además los equipos, y eso tiene que ir comenzando. Cuando nosotros arrancamos, cuando nosotros iniciamos nuestra gestión, no había un torneo sub-17, por ejemplo. Bueno, ya estamos ahora iniciando con un torneo sub-17, estamos por iniciar con un torneo sub-15 también. Esas son exigencias que sí, tuvimos que ponernos un poco estrictos y fuertes con los equipos en primera división para que eso se pudiera convertir en una realidad. El primer campeonato de la federación tuvo que poner dinero para que eso pudiera ser posible, a pesar de que era una responsabilidad de la primera división. Y ahora en este segundo año les dijimos, olvídense, ahora ustedes están obligados o no les vamos a dar la licencia para que ustedes puedan jugar. Y entonces ahí ese forcejeo, que lo entiendo, que es natural y que no me estoy quejando de él, pero que ese forcejeo ha sido parte de la dinámica en la que hemos estado envueltos en el Comité de Regularización y que hemos ido dando esos avances. Hoy hay torneos sub-17, habrán torneos sub-15 y hay ya un biotipo del jugador salvadoreño
que empezará a implementarse, hay identificación de estrategias para que los entrenadores también se capaciten y estos entrenadores puedan manejar un mismo modelo de juego en todo El Salvador. Todos esos son asuntos que no existían y que ahora los estamos dejando en la mesa de la federación. Nos quedan 3 minutos. Tú dijiste una palabra, nuestro fútbol, una frase, nuestro fútbol no puede pasar solo con regularización, o sea, en proceso de regularización, ya tiene que caminar de manera bajo un profesional. nuevo esquema. Eso, sí, es que la regularización no puede ser indefinida. Eso es una realidad. Sé que hay otros países que han tenido periodos de regularización más prolongados. Quizás aquí lo más cercano que conozco, Haití, que va por su 3er año ya de regularización, pero eso tiene que parar en algún momento porque tiene que regresar a la estructura tradicional, a la estructura... o sea, que camine solo, pues. Claro, ¿verdad? por supuesto. Pero de manera profesional. Pero de manera distinta. Así es. No, sí, por supuesto. Eso va a ocurrir. Esa ha sido nuestra idea en estos 2 años y eso es lo que nosotros esperaríamos que se le dé continuidad, que la profesionalización del fútbol salvadoreño pueda convertirse en una realidad y que nadie espere que eso va a ocurrir dentro de 1 año o dentro de 2 años más. Esto es un proceso que va a tomar varios años, les ha tomado a nuestros vecinos no construyeron esto en 2 años, ni en 5 años, pero si no lo arrancábamos, si no dábamos el banderillazo nosotros de salida para que esto se convirtiera en realidad, pues nunca iba a empezar. Lo hemos dejado iniciado este proceso. Última pregunta. Rapidito. En el panorama, ¿se puede divisar algún desconocimiento de FIFA a la federación? Con la asociación de la federación hacia FIFA. No, yo no veo ese escenario en este momento. Okay. Yo no lo veo. Yo lo veo optimista, Humberto. Yo soy naturalmente optimista y ese escenario no lo veo. Cuando nosotros llegamos a la federación, ese era un escenario muy probable. La suspensión era una carta que FIFA tenía en la gaveta, y yo creo que dentro de esta regularización que hemos hecho, ese riesgo lo quitamos. Pienso, ojalá sea así. Y Humberto Sáenz, después de que termine todo eso, ya nos dijiste que no vas a seguir en la comisión normalizadora o regularizadora. Termina el mandato el 31 de agosto. El 1 de septiembre ya te puedes poner la camisa. Eso, y entonces a partir del 1 de septiembre vuelve a ser Humberto Sáenz, marinero, ¿verdad? Una persona común y corriente, de la sociedad civil, y entonces podrías aspirar a ser presidente de la FESFUT. No. Bueno, no he dejado... Aquí pregunta. Sí, pero no he dejado de ser Humberto Sáenz una persona común y corriente, he seguido siendo Humberto Sáenz una persona común y corriente como un cargo temporal en la federación y consciente de la temporalidad de mi cargo. Pero yo seguiré haciendo lo que he estado haciendo. Tengo un proyecto profesional importante, del cual estoy enamoradísimo y que quiero que siga creciendo, sí, que está creciendo, que vamos buscando ahí nuevas oportunidades y yo seguiré haciendo exactamente eso, pero no tengo ninguna pretensión de mantenerme ni en la comisión de regularización ni llegar como presidente de la federación por otro lado, no. ¿Cuál fue el momento en el que tú dijiste, si el 1 de septiembre tú ya como tajantemente lo has dicho, no vas a estar ahí, que dijiste, ¿para qué me metí en esto? El día 1. No, mira, es decir, han habido muchas satisfacciones. Y las satisfacciones son más, de verdad, lo que hemos pensado que nosotros hemos contribuido al fútbol y por lo tanto al país, a nosotros nos deja una satisfacción enorme, a todos, pero hemos tenido momentos difíciles, por supuesto que hemos tenido momentos complicados, los 2 quizás más complicados, el tema de la catástrofe que se dio en el Estadio Bucatlán, fueron días dificilísimos, la renuncia de Rubén de la Barrera nos pegó horrible, nos dejó muy mal parados, y como eso podría enumerar algunos otros, pero en el balance creo que la experiencia ha sido positivísima y que todos nosotros estamos saliendo de esta gestión conscientes de que hicimos hasta donde se nos permitió y alegres de haber tenido esta oportunidad de contribuir con el fútbol y con El Salvador. Ay, se nos quedaron un montón de cosas, Humberto, sí. Me pica la lengua, pero ya tenemos que... cuando ya todo esto... no, hay que ver si ahorita hay alguien... Después del 31 de agosto. La FIFA normalmente se pronuncia a través de un comunicado o va a aparecer alguien. La FIFA se va a pronunciar. Pues sí.
Bueno, el 1 de septiembre, mira, ya Mientras puedes... tanto, protégenos, Señor, con tu espíritu. Bueno, te llevas tu Cherito Café, como siempre, a todos nuestros invitados. Ya lo conoces, café 100% salvadoreño, que usted también lo puede disfrutar. Lo encuentra en Bolingo Plaza, en Colonia San Benito, Boulevard del Hipódromo, en las tiendas Tengo, y también a través de las redes sociales, @cheritocafé.sb. Ya viene San Martín y también viene Línea Rosa, que nos ha traído los desayunos de San Martín. Lo de que no tenías hambre era broma, pero sí te vamos a dar desayuno, ¿viste? Bueno, muchas gracias. Era para aprovecharte. Gracias por venir, Humberto. No, gracias a ustedes. Gracias por aclarar todas nuestras dudas, Humberto. Mucho. Estaremos pendientes de ese pronunciamiento de la FIFA. Y si usted quiere conocer, ¿verdad?, qué dijo Humberto Sáenz Marinero, presidente del Comité de Regularización de la FIFA en El Salvador, ponga mucha atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sv.